Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador del viernes pasado, hizo un par de declaraciones, bueno, hizo varias, ¿no? Pero una letanía, digamos, al final, parte eh, del rant, ¿no? Del sermón que hizo al final de la conferencia matutina, incluyó una frase que, digamos, dio vuelta a los medios de comunicación y a la oposición, ¿no? Gente a favor, ¿no? Y en contra de todo esto. Jesús A. Rodríguez contra Fox, vamos a hablar de eso. Sin embargo, no se ha citado en contexto, por lo menos hasta donde he visto, y creo que vale la pena por diferentes razones. Primero vamos a escuchar qué dijo exactamente el presidente en contexto. No es un video un poco largo, pero creo que vale la pena comenzar. El subsidio que se destina a los de arriba, eso le llaman fomento. Y lo que se le entrega a la gente es paternalismo, es populismo, ¿no? Y estaba hablando de pesca. Pusieron de moda una frase, ¿no? Enseña a pescar, no regales el pez. ¿Cuántas veces usaron eso? Entonces, claro que hay que enseñar a pescar, pero también, sí, la justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. Hasta los animalitos que tienen sentimientos, ya está demostrado. Ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no? Su alimento. Sí, pero en la concepción neoliberal, todo eso es populismo, paternalismo. Y se llegó a una situación de que todo era cuota. Vamos a quitar cuotas. Una gente humilde, una gente pobre, no se puede operar si tiene un problema, porque aunque sea en un hospital público, tiene que pagar 5, 10 mil, 15 mil pesos, 20 mil. ¿De dónde lo saca la gente humilde? Lo mismo en el caso de lo de la comida o los desayunos escolares. A ver, que pague. Pues no todos tienen. La gente vive al día. Todo eso lo vamos a quitar. Son derechos y el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita. Y dentro de lo que es la educación pública, es fundamental la alimentación, que los niños estén bien alimentados. Vamos a ir, lo hemos hablado con Esteban, poco a poco, avanzando, porque son muchas las demandas y no queremos endeudar al país, ¿no? Estamos actuando de manera responsable, pero todo lo que se ahorre por terminar con los lujos va a ser para eso, para atender a la gente humilde en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la salud, el derecho a la alimentación, ¿sí?, que está en la Constitución, pero es letra muerta. Entonces, sí, ese es otro tema también importante, polémico. A ver, ¿por qué se rescató a los de arriba con el FOBAPROA? ¿Por qué se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? ¿Que eso no es populismo? Estamos hablando de 2, 3 billones de pesos. Entonces, ahí no hay populismo, eso es fomento. Entonces, ya, basta de hipocresías. Además, la función del gobierno es garantizar que haya justicia. Y la justicia es darle más al que tiene menos. Además, es darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos. Y es humanismo. Pero los conservadores son cosita. O sea, pero ya se acabó. O sea, vamos a debatir sobre todos estos temas, ¿eh? Vamos
a revisarlos. Muy bien, nos vemos entonces el lunes. Adiós, adiós. Digamos, esa es la declaración de contexto, ¿no? Evidentemente todos los medios de comunicación y la oposición, ¿no? E incluso, o sea, esta gente de izquierda, pues, o sea, que no sé si no vio todo el contexto o, eh, digo, o sea, no se informó, o se conformó con lo que leyó en ese pedacito, ¿no? O el video, ¿no? En Twitter que sale el pedacito diciendo lo de los animalitos, que sí es una declaración bastante desafortunada, pero digamos el contexto es más amplio, ¿no? Y digo, se puede abordar desde diferentes temas, ¿no? Primero, eh, o sea, yo frecuentemente reconozco al presidente López Obrador como un gran eh, orador, y no en el sentido de que sea demasiado dúctil, no con el idioma español, o que tenga palabras, ¿no? Que tenga el diccionario, una enciclopedia en la mente, que muchos sí, bueno, digo, o por lo menos nos parece así, ¿no? Porque tuvimos a Peña Nieto, a Fox y a Calderón, que, o sea, no eran particularmente versados, ¿no? En historia, en filosofía, en todo esto, y un presidente que más o menos, ¿no? Digo, que lee, ¿no? Eso, que sabe de historia, que sabe de teoría política, ¿no? Que cita, a veces de forma correcta, a veces, y yo diría con sus matices, ¿no? Ideas conservadoras, ideas liberales, etcétera, que se funda, ¿no? En los principios del movimiento liberal de la década de 1850, ¿no? Y 60 en México, que digo, o sea, para mí y creo que para mucha gente es el periodo más ilustrado de la historia del país, ¿no? Con personajes como Altamirano, con personajes como el Nigromante, ¿no? Ignacio Ramírez, con personajes como Guillermo Prieto, ¿no? Entre otros eh, pensadores muy relevantes que después motivaron, ¿no? Fundamentaron otros movimientos que se reconocen más, ¿no? Como el de Diego Rivera, Frida Kahlo, etcétera, pero digamos inspirados en estos principales movimientos ilustrados. Entonces un presidente que maneja eso, pues frecuentemente resulta no mucho más interesante, y que, o sea, puede decir un discurso como estos, ¿no? Sin script, ¿no? Sin algo preparado, o sea, simplemente de su mente, ¿no? De su conocimiento, lo saca, ¿no? Que eso es algo que era mucho pedir para Peña Nieto, ¿no? Muchísimo. O sea, Peña Nieto tantito se salía de su discurso, se va. Pero no necesariamente por eso lo reconozco frecuentemente como un buen orador, sino porque es muy bueno, creo yo, leyendo a la audiencia. O sea, depende la audiencia con la que esté, no, ya sea el sector financiero, el sector bancario, empresarial, el público en general, no en un meeting, ahorita con medios de comunicación. Su forma de dirigirse es muy distinto, ¿no? O dando un discurso formal, ¿no? En los 100 días o en su periodo inaugural, ¿no? En su día de toma de protesta se fue, o sea, digo, fue clarísimo, pues, ¿no? El Palacio, no, el día de la elección, quiero decir, primero un discurso, ¿no? Formal, dirigido a los mercados, no dirigido a la oposición, dirigido al sector conservador, si tú quieres, o al sector empresarial, no la élite de México, y enseguida se va a Palacio Nacional, ¿no? A dar de Palacio Nacional al Zócalo, pues, a dar su mensaje para la gente, ¿no? Y son dos López Obrador completamente distintos, pero ambos, o sea, son muy buenos leyendo el humor de la gente, ¿no? O sea, qué promesas de campaña resuenan más con un público que con otro, en medio del discurso, ¿no? Si algo genera incomodidad o si algo genera algarabía, alejarse o meterse más sobre ese tema, ¿no? Es algo que generalmente hace muy bien. Sin embargo, en este caso, pues le falla completamente, ¿no? Es bastante desafortunada la declaración de los animalitos, pero quería mostrarlo en contexto porque, em, digamos, el argumento central de esa parte del discurso que se echa al final, ¿no? De esa letanía, que, digo, la pregunta era sobre los, este, ¿cómo se llaman? Las comidas, ¿no? En las escuelas. Si se iba a seguir cobrando cuotas o no, este sentido.
Y de ahí se va, ¿no? Se suelta y se va el neoliberalismo, ¿no? Y al pensamiento conservador. Y en realidad tiene varios puntos que valen la pena discutir, ¿no? O sea, primero dice, creo que en ese video no se ve, pero un poco antes de eso empieza a decir con que, ¿no? Para el pensamiento neoliberal todo se debería cobrar, ¿no? Y todo se debería pagar. Y digo, a mí, honestamente, esta caracterización del pensamiento neoliberal me parecía una exageración hasta que conviví con gente que, por ejemplo, y digo, hay gente que en otros aspectos de su vida era pues perfectamente racional y funcional en su trabajo, ¿no? O sea, entregaba buenos resultados y todo, pero que argumentó de forma seria, ¿no? O sea, el tipo se lo creía, o sea, argumentó que había que abolir la universidad gratuita en México, pues, no porque las fuerzas del mercado no iban a, a hacer que la competencia no sacara lo mejor del sistema nacional versus lo que no iba a llegar, etcétera. Y dices, güey, o sea, ¿qué clase de racionalización tienes que hacer, güey? ¿No? ¿Cuántas capas de maromas mentales tienes que hacer, güey? Para llegar al punto de decir, güey, somos probablemente de las sociedades mexicanas más desiguales de la historia, ¿no? Con mayor nivel de desigualdad. Una persona, o sea, Carlos Slim, tiene más riqueza, más dinero que la mitad más pobre del país, güey, ¿no? Que 65 millones de habitantes. Nos contienes ese nivel de disparidad, güey. O sea, ¿qué tiene que estar en tu mente para decir, pues vamos a crear más desigualdad, güey? ¿No? Porque es lo único que estás haciendo, güey. O sea, cuando no generas igualdad de oportunidades, solo beneficias a quien ya tiene los recursos para llegar a esas oportunidades, ¿no? Y estás segregando cada vez más a quienes no tienen acceso a ellas. Entonces, lo único que estás logrando con eso, güey. Entonces, el primer argumento que dice, no, pues si fuera por ellos, todo se pagaría, güey. Y la educación también, y la comida también, y los hospitales también. Y es cierto, güey. O sea, últimamente, y me refiero a últimamente 10 15 años, hemos transitado, por ejemplo, a un sistema de salud que beneficia más, cada vez más a las aseguradoras y que exprime cada vez más al sector público de salud, ¿no? Y en ese sentido, o sea, es acercarse más al modelo estadounidense, ¿no? Donde las aseguradoras y el sector privado son las que mueven el mercado. ¿Y qué pasa cuando tienes ese sistema? ¿No? Estados Unidos paga el doble o más del doble que muchos de los países que tienen cobertura universal de salud y obtiene peores resultados. No tiene millones de personas que no están cubiertas en el sistema de salud, nosotros también, ¿no? Pero, o sea, y vamos a tener más todavía si todo es privado, güey. O sea, entre 25.000 y 40.000 personas mueren todos los años en Estados Unidos, güey. O sea, el país más rico y poderoso en la historia de la humanidad. Miles de personas mueren todos los años porque no tienen acceso a a servicios básicos de salud, güey. Y ese es el sistema, un sistema capitalista que negocia persona por persona, ¿no? No como colectivo, sino vemos o sea, las empresas privadas analizan el riesgo individual, ¿no? De las personas y les cobran de acuerdo con eso, no de acuerdo con sus tablitas, ¿no? De edad, de enfermedades, tal, y así. Y además la cobertura es ridícula, güey. Y es ridícula aquí en México con las aseguradoras privadas. O sea, te cubrimos pues tu riñón, ¿no? Y tu corazón y el páncreas, pero los dientes no. Los dientes está muy cabrón. Pero sí te cubrimos la piel, ¿no? Y el hígado, eso sí, pero los ojos no. O sea, si te chingas los ojos, esos no. O sea, eso es aparte, te cobramos aparte. O sea, güey, te estoy pagando un seguro, güey. ¿No? O sea, si tú estoy pagando un seguro es, me enfermo, me curas, güey. Porque estoy pagando el puto seguro. No, si no lo vas a hacer, entonces ¿para qué chingados sirves, no? Y digamos, es el incentivo, es un tema de incentivos, o sea, un tema estructural. El incentivo de las aseguradoras es no solo cobrarte más o sea, por la prima, no de seguros, sino al momento que quieres retribuir, o sea, que quieres cobrar el seguro, que quieres tener un beneficio de ellos, su incentivo, o sea, para maximizar las ganancias, es mandarte a la fregada, güey, ¿no? Entonces, o sea, ganan más entre menos tratamiento dan, ¿no? A la gente. Pero eso es, digamos, un tema, ¿no? Después,
dice de forma muy cierta, ¿no? Y esto es con lo que me quiero quedar en este segmento, es, o sea, es bien gracioso, güey. Bueno, gracioso si no fuera trágico. O sea, es muy curioso que el pensamiento neoliberal, cuando se trata de grandes corporaciones, no le llaman fomento, subsidio, este, ¿no? Crecimiento, etcétera. Pero cuando se trata de fomento y subsidio y en el fondo beneficios para la gente, no, eso no. O sea, eso es populismo, eso es demagogia, eso son dádivas, no es clientelismo, es populismo electorero, o sea, no, güey. O sea, ¿quién necesita, o sea, quién se muere si no tiene un subsidio de este tipo? Es una empresa multimillonaria, ¿no? Como lo fue el sector bancario, ¿no? En el tema del Fobaproa, o una persona, ¿no? Un ama de casa, madre soltera de tres, que tiene que trabajar todos los días y para sacar el día a día, ¿no? O sea, para darle de comer a sus hijos y comer ella más o menos todos los días. O sea, ¿quién, o sea, en las prioridades de política pública, a quién le tienes que dar dinero ya, güey? O sea, creo que no es una pregunta difícil, güey. Y si tú le preguntas a la gente, oye, el gobierno va a invertir en estas 20 personas, ¿no? En estas 20 entidades, güey. Y metes por un lado, no, corporaciones, no, la banca, hospitales privados, aseguradoras, o sea, empresas petroleras, extranjeras, no, y nacionales, o le va a dar educación, ¿no? A comunidades chiapanecas, tabasqueñas, oaxaqueñas. Vamos a invertir en hospitales públicos, ¿no? Vamos a invertir en medicinas, vamos a invertir en educación. O sea, ¿cuáles son las prioridades para la gente? ¿No? Y por supuesto, las prioridades para la gente son de este lado, güey, ¿no? Las de este lado, o sea, no interesan, pues. Entonces no es una preocupación. Y además es bien curioso que el pensamiento conservador o el pensamiento neoliberal, eh, digamos, o sea, o sea, les conviene este argumento hasta que no. O sea, y lo que quiero decir con esto es que lo usan a la medida, dependiendo si les conviene o no. No sé, por ejemplo, el argumento frecuentemente, ¿no? Para, no sé, permitir que empresas que incurrieron en temas de corrupción sigan pudiendo participar en licitaciones, ¿no? Muchas veces el argumento es, pues no queremos que quiebran las empresas, güey, ¿no? O sea, no queremos sacarlas del mercado, queremos sancionarlas, ¿no? Y regañarlas tantito, pero que sigan participando, güey. O, por ejemplo en evasión fiscal, ¿no? O sea, cuando es una empresa, ¿no? Sobre todo empresas multimillonarias, frecuentemente es una multa, ¿no? Bueno, una multa, pero paga tantito tus impuestos, no porque no queremos no quebrar las empresas, no queremos desarrollarlas y fomentarlas tal. Pero cuando es una persona, no un grupo de personas y no pagan sus impuestos, ahí sí te lleva la fregada, güey. No tienes dinero o no tienes dinero, a mí no me interesa y tienes que pagar, ¿no? Y es esta disparidad, ¿no? Donde si siguieras la lógica, ¿no? Del pensamiento neoliberal de los mercados lo van a solucionar todo y la competencia, ¿no? Entre ellas van a decir, o sea, la misma lógica podría decir, bueno, güey, o sea, no me interesa si quiebras a esta empresa, o sea, por más grande que sean, o sea, no me interesa, güey. El mercado lo va a solucionar, ¿no? ¿Por qué no? O sea, esta se va a caer, pero va a llegar otra o un conjunto, ¿no? Que van a llegar a ese vacío de mercados. Ahí sí, o sea, ese salto lógico, ¿no? O sea, que van sobre la misma línea de su pensamiento, ese ya no lo hacen. No, 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 ¿cómo vas a multar de más a las empresas? No hay cómo, o sea, pero digamos, es un argumento más eh, económico, ¿no? Más barato, usarlo cuando sí te conviene y cuando no, que ser consistente con tu ideología, ¿no? ¿Qué sería este argumento? Y el último tema que quiero tocar es el de la oposición, ¿no? O sea, si tú escuchas, ¿no? O sea, como persona, todo este discurso, ¿no? que puso de López Obrador en contexto, digo, probablemente, y a mí me pasó, ¿no? Cuando lo escuché en la conferencia matutina, este, pues sí, dije, güey,
O sea, animalitos no es una gran analogía, güey. O sea, probablemente la oposición se va a agarrar de ahí. Eh, pero digamos, o sea, escuchas todo en contexto y dices, bueno, o sea, en el retrato del sistema neoliberal versus un sistema keynesiano, no más democrático y más atento de las necesidades de la gente, pues en los argumentos centrales tiene razón, ¿no? La analogía probablemente no es la mejor y yo hubiera elegido otra, y si yo hubiera escrito el discurso, ¿no? Tendría este, o sea, de la idea, güey, no, o sea, no digamos animalitos, güey. Pero los argumentos centrales tiene toda la razón, güey. O sea, toda la razón. Pero la oposición, ¿no? Entre ellos Vicente Fox y o sea, que sigue siendo relevante, ¿no? Creo, o sea, sigue saliendo en las noticias de repente. Se agarraron del tema de los animalitos, ¿no? O sea, es como ver, o sea, tantito ahí debilidad, vulnerabilidad en un discurso que de otro modo es perfectamente congruente, ¿no? Y retrata de forma correcta la historia. Y ver o sea, un punto y coma ahí mal puesto y se van sobre eso. Ah, un punto y coma mal, ah, maldito, ignorante, no sé, o sea, güey, no, cabrón, o sea, tu argumento tiene que ser bastante más sofisticado, güey. O sea, y si quieres defender, ¿no? El centro de los argumentos, que es lo que no está haciendo la oposición, o sea, tendrías que decirnos eso es populismo, tendrías que decirnos por qué está bien eh, privatizar hospitales, no hay escuelas y dejar sin comer a madres solteras y personas que lo necesitan. O sea, ¿por qué está bien eso y al mismo tiempo darle miles de millones de pesos a las, a las empresas del sector financiero, ¿no? Por ejemplo, los bancos en el Fobopro, pues sí, o sea, fueron millones de pesos. O sea, y lo que seguimos pagando, o sea, todos los años seguimos pagando miles de millones de pesos solamente para los intereses, güey. No es algo que nunca vamos a pagar, güey, porque el país le entregó toda esa lana, o sea, subsidió la deuda de los privados, güey. O sea, pero no subsidia la deuda de la gente, güey. No, o sea, si tú eres una empresa o tienes una empresa, ¿no? Una tiendita, una miscelánea, una estética, o sea, el negocio que tú quieras y quiebras, ¿qué te dice el gobierno? Pues está bien, ¿no? O sea, ya, buena suerte, pagaste tus impuestos, ¿no? Tú estás en orden, predial, todo, luz, tú, ok, ¿no? Y se va. ¿Qué le dijo a estas empresas, ¿no? Que por su decisión, ¿no? Y por sus malos manejos, tenían deudas insalvables, ¿no? En los noventas. No, pobrecitas, no pobrecitas empresas, vamos, que la gente les pague, güey. Entonces, es un sistema que históricamente ha privatizado las ganancias y socializado las pérdidas, güey, ¿no? Entonces, ese es el tema central que tenemos que atender, güey. Y si la oposición no va a atender esos temas, pues la verdad está en una posición muy triste. Y si solamente nos vamos a enfocar en las palabras mal usadas de López Obrador, que sí, o sea, voy a ser el primero en reconocer que el ejemplo fue bastante malo, no bastante, o sea, su elección de palabras fue bastante pobre en esta situación particular. Pero si nos vamos a quedar ahí, ¿no? Como oposición, ¿no? Sobre todo la derecha, ¿no? Ustedes que tengan que hacer los argumentos, yo soy de izquierda, güey. Yo critico a López Obrador desde una izquierda liberal, de una izquierda libertaria, cuando no se comporta a la altura. O sea, de ahí voy a estar eh, este, en la primera fila, güey, ¿no? O sea, gritándole, güey, que así no son las cosas, güey. Pero, o sea, mientras sean puntos y comas y palabras y malas analogías y todo este tipo de cosas no sustantivas, güey, porque este no es un tema sustantivo. O sea, si es lo único de lo que te puedes agarrar para criticar al presidente, o sea, en realidad estás en una posición bien, bien triste, güey.